Notice and Take Down, hacia un modelo normativo en América Latina. Estanislao Mezzadri, gerente de legales para Hispanoamérica en Google Argentina. Juan Sichero, Brand Protection Manager en Epson America Inc., Argentina. Gonzalo Luzuriaga, gerente general Castro Abogados, Ecuador. Moderadora Virginia Servent, socia en Lex Atlas, Guatemala. Buenos días a todos. Me da muchísimo gusto estar nuevamente en otro congreso más de ACIPI. Es un placer para mí poder compartir un poco de lo que hemos hecho en paneles como este y hablar de un tema realmente apasionante que es el Notice and Takedown. Todos hemos oído hablar un poco de Notice and Takedown y tenemos varios países compromisos adquiridos a través de los tratados de libre comercio con Estados Unidos, pero se quedan en compromiso y se quedan en letra muerta y no avanzamos con un procedimiento que realmente sea efectivo para lograr un Notice and Takedown que promueva lo que se persigue. Y tenemos que al rato hacer uso de las leyes o la normativa vigente en nuestros países para ver la forma de frenar la infracción que ahora está en la puerta de todos nosotros, que es infracciones a través de las redes. Infracciones no solo de contenido ilegítimo, sino también de compra y venta de mercadería fraudulenta o falsificada. Y necesitamos, claro, de un procedimiento administrativo que pueda ser más eficiente y que pueda generar un resultado inmediato para lograr frenar estas infracciones y no que se vuelva un daño irreparable, como sucede, por ejemplo, con los contenidos de eventos deportivos en vivo, que si no logramos hacer poner un freno a la transmisión en vivo y en tiempo real, el daño está hecho y ya no podemos hacer más nada que lamentarnos. Entonces, el día de hoy tenemos un panel de súper lujo. Tenemos a Gonzalo Luzuriaga, tenemos a Juan, perdón Juan, pero tu apellido es complicado, ahorita lo voy a decir bien, Sichero. Gonzalo está por parte de los bufetes de abogados que se dedican a este tema y que nos va a contar de sus desafíos y todo lo que ha logrado y lo que se le ha dificultado en temas de Notice and Takedown. Tenemos también a Juan Sichero de Epson, que es pues el promotor de ventas de su marca en estos mercados en línea. Y tenemos a Estanislao Mezzadri, también un apellido complicado, espero que lo haya dicho bien, de Google, para que también nos dé su perspectiva como ese buscador que tenemos, ese motor de búsqueda tan importante para todos nosotros, y qué es lo que cada uno desde su trinchera está haciendo para lograr que este Notice and Takedown sea efectivo y que pueda ser una realidad que nos permita frenar en algún momento sin necesidad de ir ante un juez, sino a través de la colaboración de los ISPs, que son los proveedores de servicios de Internet, que puedan armarse un procedimiento similar al que tenemos en el DMCA, pero por supuesto con las reglas propias para que no tengamos que bajar un contenido que resulte que tiene una licencia o una autorización y que por no haber preguntado bajemos lo que no debemos bajar. Entonces, todo ese procedimiento tiene una estructura que debe de utilizarse bien para que la efectividad cumpla con la misión o con el objetivo final, que es frenar la infracción en línea, tanto de venta de productos falsificados como de contenido
para que todos tengamos acceso a un contenido legítimo y que podamos seguir teniendo esa creatividad y que la gente pueda saber que está proveyendo de un servicio que es atractivo para el consumidor y que no va a perder en 2 minutos lo que tuvo que invertir en años. También tenemos el tema del Safe Harbor, que muchas veces se confunde con yo puedo subir lo que quiera porque tengo un Safe Harbor, pero el Safe Harbor, la verdad es que es tener un sistema que te permita que si estás subiendo tu producto legítimo no haya alguien que se aproveche de ese contenido o de esa venta para poder hacer uso de esta e infringir tus derechos previos. Entonces, el Safe Harbor implica tener un lugar seguro tanto para los titulares como para el consumidor. Y de eso es de lo que vamos a hablar ahora y espero que sea para todos de agrado y de mucha utilidad. Y luego vamos a ver cómo podemos resolver el tema de una falta de procedimiento y cuáles son los mecanismos que podemos utilizar desde donde estemos. Para empezar, tenemos la valiosa participación de Gonzalo Luzurriaga, que nos va a comentar lo que él ha logrado hacer desde Ecuador y dentro de su región para poder utilizar una manera efectiva de bajar estas infracciones de las redes y lo que se ha logrado efectivamente aun y cuando no tengamos un procedimiento. Bienvenido, Gonzalo. El micrófono es tuyo. Muchas gracias. Buenos días con todos. Es un honor para mí compartir este espacio con Virginia, con Juan, con Estanislao. Y quiero aprovechar un momento para agradecer a CIPI por abrir estos espacios que desde mi trinchera profesional resultan ser muy importantes. Mi trabajo en el enforcement ha estado ubicado físicamente en territorios bastante complicados en cuanto a la protección de los derechos de propiedad intelectual. Muchos de estos casos dependen de la voluntad de las autoridades, de fiscales, de las autoridades administrativas, de jueces. Y en muchas ocasiones el desconocimiento del derecho tiene una directa influencia en los resultados finales de estas acciones. Yo quiero proponer hoy un marco diferente, un marco de notice and action, en el cual no solamente logremos dar de baja a las publicaciones ilegales, sino que a través de la información y de las herramientas tecnológicas que tenemos a nuestra disposición podamos establecer como asesores legales una estrategia global en contra de estos infractores. Todos sabemos que en nuestro sistema latinoamericano no contamos con una norma uniforme que permita actuar en todos los países y en todos los territorios de la misma forma. Nos encontramos frente a situaciones donde nuestras normas legales nos exigen requisitos y pruebas de la infracción, mientras que en ese mismo tiempo los infractores ya han monetizado, han cambiado de plataforma, se han movido de ubicación y nosotros todavía no podemos actuar en contra de ellos. La idea de este Notice and Action es hablar un mismo idioma regional que nos permita lograr marcos uniformes de actuación en contra de los infractores. Las incautaciones actualmente ya no son suficientes. Hace 10 años era muy importante lograr incautar los productos falsificados, pero hoy por hoy las incautaciones son simplemente, no son la cura, no sirven para solucionar el problema, son un medio. La estrategia que nosotros proponemos es utilizar este medio físico de las incautaciones y los allanamientos y acompañarlo de estrategias en el mundo digital. Los takedowns son fundamentales en cada una de estas acciones que nosotros logramos y son parte de la estrategia global. Sin embargo, es muy importante también complementar el mundo físico, el mundo digital,
con la información que hemos logrado recolectar a través del tiempo. Las organizaciones criminales nos hemos dado cuenta a través de las acciones que logran tener y ya nos conocen, ya saben en muchas ocasiones quiénes son los abogados, qué marcas representan, en qué lugares actúan de forma más frecuente. Y lo que buscamos es un golpe global a estas organizaciones criminales. Y quería comentarles un par de casos interesantes que tuvimos y tal vez se represente más gráficamente lo que les trato de comunicar. Nosotros en el 2002, a mediados del 2022, tuvimos un interesante caso donde el Cuerpo de Vigilancia Aduanera, la Policía Aduanera del Ecuador, detuvo un cargamento que estaba siendo transportado desde la frontera sur hacia el territorio ecuatoriano. En su procedimiento, el CBA informó a las autoridades, nos informó a nosotros como representantes de los titulares marcarios, y tan pronto recibimos esa información, nos dimos cuenta que este infractor estaba relacionado a un importador que había sido sujeto de unas medidas en frontera un par de años atrás. Esta información fue compartida con Fiscalía y luego de las verificaciones por parte de la Policía Nacional logramos identificar no solamente al transportista, sino también a quien importaba en aquel momento, que luego de las acciones de medida en frontera cambió su modus operandi y comenzó a traer de contrabando el producto desde los territorios vecinos a efectos de evadir el control. Estas organizaciones criminales conocen cómo deben hacer sus acciones ilegales. Entonces, sus bodegas no estaban ubicadas dentro de la ciudad de Guayaquil, donde generalmente tenemos muchas acciones y las autoridades locales son muy activas, sino que la pusieron en una ciudad cercana a Guayaquil, una ciudad más pequeña donde la acción de las autoridades es mínima o inexistente, y desde esa ciudad satélite traían los productos a a las ciudades más grandes a comercializarse en sectores populares de Guayaquil como la Bahía. Después de una acción coordinada e interinstitucional con las autoridades, pudimos lograr detener esta banda criminal y Fiscalía cambió el tipo penal de un delito de propiedad intelectual a una investigación por asociación ilícita para cometer un delito de propiedad intelectual. Y ese es un poco el mensaje del día de hoy. Como abogados, creo que nuestro modelo actual del allanamiento, de la incautación, está agotado. Hay que combinarlo con estrategias adicionales. El takedown en las redes sociales es muchas veces mucho más efectivo que la propia incautación de los productos falsificados, pues destruimos la comunidad digital de ese sospechoso. Pero lograr, a través de la inteligencia operativa, organizar o armar un caso en contra de toda la estrategia criminal es mucho más efectivo. Logramos, a través de una acción penal, en este caso, desarmar una estructura criminal que estaba en el contrabando, en el almacenamiento, en la comercialización y en la distribución de los productos. Y eso nos ha permitido también diseñar a través de estrategias costo eficientes la forma de accionar en contra de los infractores. Tenemos medidas en frontera para los importadores, tenemos allanamientos para a quienes almacenan, tenemos carta de alerta para los comerciantes. De esa manera atacamos cada segmento del comercio ilegal de una forma diferente. A través de estas estrategias, con cartas de alerta a los comerciantes, hemos logrado que se nos provea de información acerca de sus distribuidores. Información a través de documentos legales, declaraciones juramentadas, que luego sirven para lograr una estructura y un caso más fuerte en contra de estas organizaciones criminales. Al final, este caso terminó con una sentencia condenatoria en contra de 7 sujetos por el delito de asociación ilícita para cometer delitos de propiedad intelectual. En el Ecuador, el delito de propiedad intelectual, desafortunadamente, tiene una pena de 1 año. Lograr una sanción mucho mayor que el propio delito por la infracción fue un caso muy interesante en Ecuador. Hubo otro caso que
también ejemplifica bastante esto, donde la investigación a un importador nos permitió obtener información acerca de su proveedor en el extranjero. Esta información fue debidamente judicializada dentro de la investigación penal y fue la base para lograr acciones en el territorio extranjero en contra de este proveedor, logrando no solamente atacar al producto a nivel local, sino llevando el proceso y la investigación un paso más allá y desbaratando toda la organización, quitando el producto desde su raíz. El día de hoy, en realidad, mi mensaje, más allá de buscar nuevas estrategias, es utilizar la información que muchas veces desperdiciamos dentro de nuestros propios procesos. Las herramientas, que ahora vamos a escuchar algunas, digitales que están a nuestra disposición, permiten identificar organizaciones. No desaprovechemos esa información que llega a nosotros dentro de las acciones penales, dentro de las acciones de investigación, dentro de las acciones civiles. Utilicemos esa información para construir casos más fuertes, más sólidos en contra de la estructura criminal y no solamente sobre un hecho infractor. América Latina no necesita que se borren los contenidos. Necesita un sistema que desmantele las economías ilícitas. Y creo que ACIPI es un lugar privilegiado para liderar esta discusión. Muchas gracias. Gracias, Gonzalo. Para no atrasar más y seguir en tiempo con las conferencias del día de hoy, vamos a pasar con Juan Sichero, que nos va a hablar de su experiencia como dueño de marcas, que es desde el nombre de Epson, y todas las infracciones que ha podido detectar y cómo ha ido solventando la situación dentro de las redes para poder frenar las infracciones que le afectan a la empresa para la cual él está hoy representando. Gracias, Juan. El micrófono es tuyo. Bueno, gracias, Virginia. Gonzalo, muchas gracias a CIPI por haberme invitado. Es la primera vez que participo de uno de estos eventos. Me llegó la invitación, bueno, de vuelta, Gonzalo, gracias por haberme propuesto. Lo único malo, me perdí el pádel, porque había como diferentes actividades que uno podía anotarse. Cuando quise anotarme en pádel ya no había más lugar. Pero bueno, acá estamos. Bueno, Juan Sichero es mi nombre. Yo estoy en Epson hace 3 años. Epson es una compañía, para quien no sabe, es una compañía japonesa. El nombre es Seiko Epson Corporation. Empezó en el año 1942. Plena Guerra Mundial, haciendo relojes Seiko, algo que yo descubrí ahora, no sabía que Seiko era parte del grupo de Epson, y luego empezó a migrar a lo que son impresoras, videoproyectores y escáneres. Y también tiene producción de robots industriales. Dentro de lo que son las diferentes verticales, en nuestro negocio tenemos lo que es la línea de uso hogareño, doméstico, para hogares justamente y pequeñas empresas. Luego tenemos impresoras de la vertical de comercial y impresoras industriales, que ya son mucho más grandes, matriciales y demás. Y bueno, nosotros operamos en diferentes países de Latinoamérica. En mi caso puntual, yo trabajo para para Epson América, que es una filial de Seiko Epson de Estados Unidos, con base en Los Alamitos, en California, muy cerca de Los Ángeles. Y particularmente mi responsabilidad es por Latinoamérica. Tengo una colega que está en Norteamérica, que tiene Estados Unidos y Canadá. En mi caso es de Argentina hasta México. Y bueno, el principal problema que tenemos en Epson es lo que tiene que ver con la propiedad intelectual, es todo lo que es consumibles, ¿no? Todo lo que tiene que ver con tintas, los insumos, que obviamente representa una parte muy importante de nuestro negocio, porque si bien vendemos impresoras y demás, lo importante es que el usuario obviamente continúe vinculado a la empresa, no solamente cambiando las impresoras, pero también utilizando los insumos. En el caso nuestro, bueno, tenemos un montón de desafíos. Para que ustedes se den una idea, ya el 25% del negocio de tintas en Argentina se vende online, o sea que el e-commerce va ganando
mucho marcado. En el caso de Brasil, que es nuestro principal mercado en cuanto a negocios, ya más del 60% del negocio es online, con lo cual ustedes imaginarán el volumen de transacciones que se manejan ya online y no en el mundo brick and mortar, ¿no? O sea, esto es importante también tener en cuenta. Como les decía, desafíos tenemos un montón. Dentro de ellos tiene que ver todo el tema de la sofisticación de los vendedores, ¿no? Los vendedores actualmente son mucho más inteligentes y intentan siempre buscar la manera de evitar ser denunciados por los titulares de marcas, ya sea utilizando diferentes artilugios, digamos, para ocultar las marcas, si bien el producto que terminan vendiendo es un producto falsificado o producto que infringe alguna de nuestras marcas. Y lo que tiene que ver con el tema de los cambios de identidades, utilizar multiplicidad de identidades. Si bien algunos marketplaces ya tienen sistemas de know your customer o tienen sistemas para verificar la autenticidad de los usuarios atrás de los vendedores, sigue habiendo espacio de mejora y de alguna manera para nosotros eso es un problema, ¿no? Después todo el tema obviamente del dinamismo. Lo que hoy puede ser una forma de venta, mañana va a cambiar. O sea, permanentemente va cambiando y nosotros como brand owners, ustedes como representantes de marcas y demás, tenemos que ir atrás de esos cambios que se van dando para tratar de perseguir a los infractores. Otro tema que para nosotros es un problema tiene que ver con las diferentes herramientas que las plataformas de comercio electrónico utilizan para que nosotros como brand owners podamos atacar el problema. O sea, tenemos mucha variedad. Hay algunas herramientas que son muy rudimentarias, que es un proceso muy manual. En otros casos es bastante más sofisticado, donde ya hay una plataforma, ya hay un motor de búsqueda, uno carga los derechos y ya a partir de ahí puede empezar a denunciar. Y eso de alguna manera también nos perjudica en cuanto a lo que tiene que ver con el monitoreo y el reporte de denuncias. Y por otro lado, en la migración a redes sociales, ¿no? Nosotros vemos que hay una migración muy importante de los vendedores que operan en Marketplace para empezar a vender en redes sociales, porque obviamente hay una dificultad mucho mayor en perseguirlos, la bajada de contenido en una red social no es lo mismo que en un Marketplace. Otro desafío que también tenemos es la necesidad de hacer muchas veces compras. Tenemos que comprar productos, ya sea porque el Marketplace lo pide para poder dar de baja el usuario o el contenido ilegal, o para hacer investigaciones. Como decía Gonzalo anteriormente, para nosotros dar de baja publicaciones es una herramienta, es un medio para luego tomar otro tipo de acciones, como hacer investigaciones y ya perseguir a esos vendedores de manera offline, ¿no? O sea, en el campo y tratar de identificar fábricas. Nosotros vamos al punto de origen de donde se hacen los productos. Ni siquiera tampoco estamos tanto en lo que tiene que ver con los puntos de venta, salvo un caso muy particular. Con lo cual les diría que esos son los principales desafíos que tenemos nosotros en el combate contra este problema. Y por último, en nuestro caso particular, en nuestra industria, no solamente tenemos la falsificación lisa y llana, sino que tenemos la venta de productos genéricos o alternativos que se utilizan en nuestras impresoras, pero que muchas veces también infringen nuestras marcas. No necesariamente son, como les decía, puramente falsificaciones, sino que de alguna manera u otra buscan imitar nuestras tintas. Por eso, bueno, esto se los voy a contar un poco más adelante, pero hemos elaborado una estrategia bastante interesante desde el punto de vista marcario para atacar esta problemática. Muchas gracias, Juan. Y ahora, sin más, presentamos a Sebastián, a Estanislao, ya te cambié el nombre, perdona, Estanislao, que nos va a hablar de cómo ellos desde un motor de búsqueda tan reconocido y que realmente es el que usamos el 99% de todos los habitantes del planeta para lograr llegar a donde queremos, cómo hace Google y cuál es su responsabilidad también, porque Google al final no es un ISP, es un motor de búsqueda, una plataforma donde nosotros podemos encontrar lo que estamos buscando. Entonces, estos desafíos que Estanislao nos va a presentar van a ser los que muchas veces son los que los titulares de marcas o los titulares de contenido pueden llegar más fácilmente a una plataforma como la tuya para lograr un poco el poner atención sobre las infracciones. Entonces, gracias Estanislao por estar aquí,
porque creo que es importantísimo saber todo lo que Google puede hacer por nosotros y lo que Google también puede hacer por él mismo para tener esa responsabilidad y esa buena práctica para nosotros. Bueno, muchas gracias Virginia, gracias Gonzalo, Juan, gracias a Sipi por la invitación. El market share del buscador corre por tu cuenta, Virginia, o en todo caso lo dijo Sebastián. Pero bueno, creo que todos conocen Google, así que no voy a hacer una extensa presentación de la compañía, pero sí me parece interesante marcar que si bien está el producto emblema de Google, que es el motor de búsqueda, como decía Virginia, ese es uno de los productos o plataformas entre los cuales también creo que para el público que está aquí es interesante YouTube, que es la plataforma para compartir videos, Play, que es la App Store de Google, así como otros productos como Maps, luego está la plataforma de anuncios, Ads, y bueno, varios otros. Para entender un poco la posición de Google en general, es importante recordar la misión de la compañía, que es la de organizar la información del mundo de manera de hacerla universalmente accesible y útil. Y eso es lo que marca el norte de todos los desarrollos, y es una misión que requiere de un marco jurídico que de alguna manera privilegie la libertad de expresión en sus dos dimensiones, la individual, que todos puedan expresarse, pero también la social, que implica la posibilidad del acceso a la información. Obviamente esto tiene que estar en balance con un montón de otros derechos, entre los cuales claramente está la propiedad intelectual. Y como bien decía Virginia hace un tiempo, recién, el esquema de responsabilidad de intermediarios, que es en general el que le aplica a Google y a sus productos, no es un permiso para facilitar infracciones de propiedad intelectual ni de ningún otro tipo de ilícito. Yendo más en particular, creo que también otro punto importante, o por lo menos que me gustaría dejar planteado acá, es que Google ni el buscador ni sus otros productos son proveedores de Internet, ISP por las siglas en inglés. Y esto es importante a la hora de pensar en Notice and Takedown por el tipo de acción que se puede requerir a estas plataformas y que pueden tomar. Son los ISP los que pueden bloquear sitios de manera que quienes acceden a Internet a través de su servicio no puedan alcanzarlos. Lo que puede hacer Google, en todo caso, es remover contenido de alguna de sus plataformas. Esto no quiere decir que después no pueda ser accesible por otros productos de la competencia, ya sea motores de búsqueda, plataformas varias u otras App Stores. En particular también hay que diferenciar que los productos de Google no son redes sociales, tampoco YouTube lo es. Creo que tiene que ver, o es importante a la hora de pensar en sistemas de Notice and Takedown. Y esto no es solo una diferencia terminológica, o sea, el efecto es muy distinto del bloqueo que puede hacer un ISP a la remoción que puede hacer el motor de búsqueda. El motor de búsqueda puede desindexar, porque después todo lo que hace es facilitar o intermediar entre el usuario y los contenidos que están en Internet mediante los distintos robots que van scrapeando las distintas páginas, se indexan, páginas que permiten ser indexadas, ¿no? Porque todo titular de un sitio de Internet puede decidir mediante un fácil protocolo no ser indexado y no aparecer en el buscador. Lo que puede hacer el buscador es frente, ahora vamos a ver cuándo y por qué remueve, pero es remover un contenido específico, pero tampoco es que el buscador puede intervenir dentro de la página, ¿no? En eso sí es más similar, también el ISP en todo caso bloquea un DNS, o bueno, ahora se han empezado a hacer bloqueos de IPs también y bloqueos dinámicos, pero eso todo es el universo de los ISP. Yendo al universo de los intermediarios de Internet, Google básicamente, si remueve contenido, lo hace por uno de dos motivos, o por violación de sus políticas o por razones legales. Violación de políticas, bueno, cada producto de Google tiene sus propias políticas. Unas son las del buscador, otras las de YouTube, otras las de Play, y responden a las distintas naturalezas de las plataformas. Probablemente las de YouTube, que busca generar una comunidad, son más robustas que las del buscador, donde
lo que se busca es reflejar la información que está en Internet. O en el caso de Play, que es un mercado de aplicaciones, donde también tiene que haber reglas claras, pero la intervención no es en las aplicaciones. Estas políticas son globales, lo que buscan es reflejar consensos globales, valga la redundancia, y que no sean conceptos que dependan mucho de la jurisdicción en la que nos encontramos. O sea, un caso típico que todos van a pensar rápido es el tema de pornografía infantil, material de abuso sexual de menores. Eso es algo que está prohibido en todas las plataformas de Google y es algo que creo que no es exclusivo, es algo que en general todos vamos a coincidir. Luego van desde temas de privacidad a temas también de que sea un contenido que refleje el espíritu que se busca, por ejemplo, en la comunidad de YouTube. Ahora, luego están lo que son los motivos legales, entre los cuales está infracciones a propiedad intelectual. Y en ese caso, el sistema de Google, con la diferencia de cada producto, refleja lo que es la DMCA y el sistema de Notice and Takedown previsto en esa normativa. Esto no quiere decir que las plataformas igualmente, frente a reclamos en determinadas jurisdicciones, atiendan también a los requerimientos legales de esa jurisdicción en la medida que resulten aplicables. Entonces, Google cuenta con distintos formularios web para sus distintos productos, a través de los cuales se puede reportar un contenido que se considere en infracción a algún derecho de propiedad intelectual. Aquí es muy importante que cuando se hace esa notice sea lo más detallada posible, en principio que cumpla con los requisitos que establece la DMCA, que quede muy claro, que esté muy bien identificado el contenido, en el caso del buscador, mediante el URL que corresponda al sitio. En Play, bueno, idealmente el URL de la aplicación o el Package ID, que es un sistema también de denominación. En el caso de un video en YouTube, el URL del video. Si se quiere denunciar un anuncio, también el URL del anuncio. Que esté muy bien establecido cuál es el derecho que estaría infringiendo, que quien está haciendo el reclamo es el titular o un representante del titular con facultades suficientes, bueno, y explicar en qué medida está infringido ese derecho por ese contenido. Eso lo revisan equipos de Google. Esto en nuestra región, el proveedor del servicio, me refiero en Hispanoamérica, el proveedor del servicio es Google LLC, que es una entidad situada en Estados Unidos, pero tiene equipos globales destinados a revisar estos pedidos. Se revisan, si se encuentra que puede haber una infracción, se toman acciones y en la medida de lo posible, o que lo exija la ley, según la plataforma, se le informa a quien es responsable de ese contenido, que va a tener la posibilidad de apelar o presentar una contranotificación. Si lo hace, en ese caso entonces, quien planteó el reclamo tendrá que demostrar que inició acciones contra quien subió el contenido que presume que infringe sus derechos. Porque acá hay un punto muy importante, pensando también en lo que nos convoca a este panel, que es Notice and Takedown y la posibilidad de establecer algún marco jurídico en la región. Es muy importante pensar quién queremos que determine la ilicitud de un contenido. Claramente hay casos que son manifiestos o que pueden resultar patentes, valga también la palabra, a casos que ya empezamos en un gris, hasta casos que hay planteos abusivos también, que las plataformas tienen que tener en cuenta, porque también este es un foro en el que probablemente una plataforma como Google vaya a recibir reclamos de mayor acción sobre infracciones, pero en foros más relacionados con la libertad de expresión o con derechos humanos, se va a plantear que las plataformas acallan voces con la excusa de la propiedad intelectual. Entonces, obviamente hace falta un balance. Y también es importante ver, entonces, quién determina la ilicitud. Google no pretende convertirse en juez ni decidir cuándo es eso, cuando hay una infracción, y ahí es donde la justicia inevitablemente tiene un rol.
Obviamente esto a discutir, Google acciona a través del Notice and Takedown, pero en casos donde está clara la infracción. Bueno, y yendo un poco yendo a marcos ya, a la posibilidad de un marco, un Notice and Takedown en distintos países, obviamente, a ver, si bien en nuestra región compartimos una misma cultura jurídica, el derecho también en propiedad intelectual hay una cultura similar, la verdad que no todas las legislaciones son iguales, hay cuestiones o hay excepciones que pueden estar previstas en una legislación, no en otra. Eso puede hacer más difícil algún sistema muy homogéneo. Pero bueno, yo creo que también el régimen de responsabilidad de intermediarios, como se ha ido desarrollando en el mundo, empezando por Estados Unidos con la famosa sección 230, que igual establece la propiedad intelectual como una excepción a ese safe harbor, o las directivas de e-commerce de la Unión Europea, el marco civil en Brasil, que ahora justo está en cuestión. En Argentina tenemos el fallo María Belén Rodríguez, es un desarrollo jurisprudencial de la Corte Suprema, no un término legislativo, pero yo creo que en Chile, si no estoy recordando mal, la misma ley de propiedad intelectual tiene artículos respecto de safe harbor, pero no un procedimiento de notice and takedown, quizá como el de la DMCA. Yo creo que es importante eso, que a la hora de pensar un proyecto de ese tipo tenga en cuenta el rol de los intermediarios de Internet en la libertad de expresión, en Internet, lo que es el régimen de responsabilidad de intermediarios en cuanto a que no tienen responsabilidad por contenido de terceros, y ahí empiezan las excepciones a menos que haya un sistema de notice and takedown, se le notifique de un ilícito y ahí deba accionar. Pero bueno, creo que ese es parte del debate que se quería plantear. Lo que me interesaba era hacer estas aclaraciones preliminares, como también mostrar cuál es la posición de la compañía y las posibilidades que hay de avanzar en un sistema similar, siendo que hoy en día se practica con buenos resultados. Muchas gracias. Gracias, Estanislao. Una cuestión muy importante de la que hablaste, y no me quiero perder aquí, porque la palabra desindexar, para los que hemos estado dentro del mundo de la producción en línea y de cómo remover contenido ilegítimo o no autorizado, pues desindexar, no sé, es un término común, pero estoy segura que no es un término común en general, para que nos expliques un poco en qué consiste desindexar. Sí, claro. Sí, en general nosotros usamos la palabra remoción, desindexar, cuando hablamos del motor de búsqueda como casi sinónimos. Lo que implica desindexar es que un determinado contenido ya no figure en el buscador y ya no sea arrojado como resultado de búsqueda pero ya no sea arrojado como resultado de una búsqueda. Eso que esté desindexado, que ya no esté, yo ya no puedo acceder a través del buscador. Lo que no quita que pueda seguir accediendo con el URL específico a través del navegador o con otro buscador, porque si bien es cierto que probablemente Google sea el más utilizado, hay otros buscadores de otras empresas que compiten y que, digamos, desindexarlo en un buscador no implica la desindexación en los demás. Y tampoco implica que eso ya no esté en Internet y yo no pueda acceder, si tengo el URL, de manera directa. Porque, ¿cuál es la gracia de los buscadores? Que yo ya no tengo que buscar los sitios con el URL exacto. Yo puedo poner distintas palabras y el buscador, a través del algoritmo, me arroja una serie de resultados a través de un criterio de relevancia principalmente, entre los cuales yo puedo encontrar lo que estaba buscando. Entonces, desindexar quiere decir que ya no está en el buscador para ser arrojado como resultado de búsqueda. Gracias, Estanislao. Gonzalo, cuando hablas de Notice and Action, en el tema de Notice and Takedown, para poder hacer un Notice and Action efectivo en Ecuador o en Mercosur o en tu región en general, ¿cómo podrías hacer este Notice and Action cuando estás frente a piratería de contenido, por poner un ejemplo? Gracias, Virginia. Cuando me refiero al Notice and Action, me refiero a dejar la idea atrás de que las incautaciones o los takedowns son suficientes.
son un buen analgésico, pero definitivamente ya no son la cura. En la práctica, todos los días vemos que un infractor, luego de las acciones legales, cambia de ubicación, cambia de plataforma, cambia de nombre y nuestras acciones son insuficientes. El Notice and Action busca una estrategia global que ataque en todos los aspectos al infractor, no solamente en el lado físico, no solamente en sus redes sociales, sino que a través de estrategias obtengamos información que nos permita desarrollar acciones en contra de toda la organización criminal. Gracias, Gonzalo. Juan, en tu caso, ¿cuáles son las mejores prácticas que has encontrado tú para proteger los derechos de tu marca en Internet? Bueno, mira, nosotros tenemos una estrategia de trabajo que incluye varias aristas. Lo primero es priorizar. La priorización es fundamental, o sea, entender cuáles son los principales operadores dentro de lo que es el negocio de la venta de producto ilegal. La colaboración. Si ustedes me agarraban en este panel hace 10 años, mi mensaje hubiera sido otro, que las plataformas de comercio electrónico son lo peor del mundo. Me he cansado de decirlo en todos los eventos, que generaban venta de producto ilegal, que todo era trucho, falsificado, eran lo peor. Ahora les voy a decir todo lo contrario. Ahora las plataformas se han transformado en socios comerciales las marcas. O sea, se acabó el tema de son el enemigo, hay que atacarlo. O sea, el mensaje seguramente que viene de muchos de sus clientes es no, pero pará, yo con esta gente voy a trabajar, voy a hacer negocios. Entonces cambió el paradigma, ya no es más el enemigo. Hay que encontrar la forma de colaborar y trabajar en conjunto. A mí me pasó estar de los dos lados del mostrador. Trabajé tanto del titular marcario como del marketplace. Entonces le puedo decir que viene por ese lado la cosa, ¿no? Y seguramente muchos de ustedes ya, obviamente no les estoy diciendo nada nuevo. Con lo cual la colaboración es fundamental. Acercarse con los marketplaces. Nosotros tenemos acuerdo de colaboración, aportamos información, tenemos reuniones periódicas con ellos, proponemos soluciones o alternativas de cómo atacar la problemática o qué pueden mejorar, porque siempre hay oportunidades de mejora, ¿no? Obviamente no es que está todo bien, pero lo que nosotros buscamos justamente es eso, es trabajar de manera colaborativa. Después, otro punto, bueno, obviamente la concientización, campañas de concientización para que los usuarios finales de nuestros productos entiendan que comprar productos alternativos, genéricos o falsificados perjudica nuestros productos, se pierde la garantía, todo lo que ustedes ya se imaginarán. Otro punto muy importante desde el punto de vista del negocio es seguimiento de métricas, que se pueda medir lo que estás haciendo. Uno puede hacer un trabajo bárbaro o creer que está haciendo un muy buen trabajo, pero después cuando va a hablar con el negocio, que es la gente tu cliente interno, digamos, te dice, che, pero pará, la participación de mercado genuino en este país está abajo, necesitamos subir 5 puntos, ¿qué vas a hacer? Y seguimiento de métrica es fundamental, hablar con el negocio para ver cómo está la participación de mercado, dónde están las oportunidades de mejora, cuáles son los países donde tenemos más oportunidad de atacar este problema y demás. O sea, eso me parece muy importante, el seguimiento de las métricas y estar siempre trabajando codo a codo con el negocio. Y por último, más en línea con la importancia de este panel, o lo que tiene que ver con la propiedad intelectual, es ser creativos, ¿no? O sea, intentar a ver cómo se puede atacar el problema desde el punto de vista de robusteciendo el portfolio de marcas o derecho de propiedad intelectual. Nosotros hemos hecho un trabajo muy importante en los últimos años de intentar buscar aquellas marcas que no están dentro de nuestro portfolio, pero que nos pueden ayudar mucho en la lucha contra la venta de producto en infracción. En el caso de Ecuador hemos tenido muy buenos resultados a partir del registro de marcas que no están en el portfolio, que no eran marcas principales, pero que eran intangibles nuestros, que eran assets que queríamos proteger, y pudimos empezar a ampliar el scope de atacar el problema, ¿no? Porque en un momento era, bueno, falsificación por ella, no, pero pará, hay todo este mercado que podemos abarcar si tenemos un perfil o un portfolio de marcas más robusto que podamos utilizar para el enforcement. En el caso de Perú también, ahí la veo a Marinés, nos ha ido muy bien en estos últimos años en lo que tiene que ver con estas marcas de alguna manera más creativas, ¿no? Para poder, como les digo, abarcar otro tipo de productos.
Tenemos un ejemplo también de lo que es la marca tridimensional. Nosotros hemos logrado el registro de la marca tridimensional en algunos mercados del diseño de la botella. Nosotros utilizamos una botella, así como Coca-Cola puede tener la suya y ser muy particular. Nosotros en Epson tenemos un diseño de botella también muy particular que obviamente está siendo replicado por un montón de actores y esto nos está permitiendo en algunos países atacar mucho más fuerte ese tema, ¿no? Así que les diría que ese es un consejo o algo que a nosotros por lo menos de Epson nos ha resultado, que es trabajar con sus clientes en lo que tiene que ver con ser creativos, pensar afuera de la caja y decir, bueno, a ver, este es tu portfolio, bueno, a ver, ¿qué otras marcas podemos incluir o qué otros activos podés proteger para poder, de alguna manera, atacar el problema mucho más, más allá de lo que actualmente tenés? Creo que eso es lo que a nosotros nos ha dado muy buenos resultados. Gracias, Juan. Cuando yo mencionaba lo relativo al Notice and Takedown y el compromiso que muchos países tenemos de armar un procedimiento que permita una efectividad en el Notice and Takedown, en nuestros tratados de libre comercio aparece un apartado, un artículo que dice limitación de responsabilidad de los intermediarios en esta red, en estas redes, que implica no solo, o sea, sí habla muy directamente de los ISPs, pero habla de intermediarios y define quiénes son los jugadores como intermediarios dentro de la red, dentro de toda este mundo digital, y es donde también entra Google como intermediario. Intermediario quiere decir, a través mío pueden llegar a, no necesariamente que el intermediario produzca el contenido, pero es que a través de su negocio la gente pueda llegar a un lugar que pueda o no ser legítimo. Y es ahí donde aparece este Safe Harbor, que como decíamos, no es darles la puerta abierta a todo el que quiera subir lo que parezca, sino tener un lugar seguro a donde llegar y saber que en caso de, justo lo que decías, la pornografía infantil, inmediatamente está prohibido en todas partes, no hay ni necesidad de probarlo porque salta a la vista. Eso es a lo que al final, en algún día quisiéramos llegar los titulares de marcas, los dueños de las marcas, los titulares de contenido, los productores, a poder llegar a decirles, es evidente que es mi contenido y si yo te estoy diciendo que no están autorizados o no es mi marca o no es, poder llegar a los intermediarios y que los intermediarios tengan, como tú decías, Estanislao, una forma de, sin atacar un derecho ajeno, porque pueda que el que está subiendo el contenido sí que tenía una licencia y el que te está refiriendo a la infracción no llegó a saber. Entonces es importante saber cuáles son los mecanismos de Google como intermediario para justo evitar y promover una legitimidad o un puerto seguro real dentro de tu plataforma de motor de búsqueda. Sí, gracias, Virginia. Sí, primero que nada, a ver, acá no les voy a explicar a todos los presentes la cantidad de cuestiones de hecho que pueden surgir en un conflicto por infracción a propiedad intelectual, digamos. O sea, si pensás, hay casos que son muy obvios de piratería, muy obvios, donde claramente hay alguien que está queriendo vender un producto por otro o haciéndose pasar. Entonces, esos serían como casos más fáciles o podrían ser más manifiestos, pero luego están casos como que vos comentabas, de licencias, también podríamos pensar en importaciones paralelas, excepciones que prevén algunas legislaciones respecto de usos de marca o de propiedad intelectual en general, con lo cual hay muchas cuestiones de hecho que no pueden quedar en cabeza del intermediario para resolver. Pero entonces, por eso, la forma es frente al planteo, que por eso se lo pide lo más autónomo y completo posible, hacer el análisis. Si se ve una infracción manifiesta, podemos usar la palabra, entonces el resguardo respecto de derechos de terceros es esta posibilidad de tomar acción y notificar a quien subió el contenido. Lo que pasa es que eso no en todas las plataformas existe esa posibilidad. Una cosa es en YouTube, donde claramente hay alguien que subió el video, o
en Play donde hay un desarrollador de una app. En el buscador es más difícil. En general, Google, cuando indexa las páginas, no es que queda en contacto con los titulares, salvo que usen lo que se llama Google Console, que ahí sí van a tener la posibilidad de recibir una notificación y hacer una ampliación o contranotificación. Y en ese caso, frente a un planteo del presunto infractor, bueno, el titular del derecho tendrá que demostrar que tomó acciones, porque de esa manera queda claro y ahí, bueno, ahí se toma, Google entonces toma la acción que puede ser la remoción. Ahora, me das pie con el tema de las herramientas y tomando lo que comentaba Juan de una visión más de partnership entre titulares de derechos y plataformas, que hoy en día, a medida que cada vez nos volcamos más a Internet, lo cual se aceleró mucho con la pandemia, en plataformas como YouTube, por ejemplo, Google busca ese tipo de partnership también y tiene herramientas para que los titulares de derechos puedan hacer valer esos derechos. Hay distintas herramientas que permiten machear contenidos, que entonces, ¿cuál es el recurso en general? Lo que hablaba antes de los webforms, ¿no? Donde uno tiene que hacer contenido por contenido. Pero, por ejemplo, en YouTube hay herramientas que se ponen a disposición de titulares que cumplan determinados requisitos, ellos y los contenidos, pero que les permiten ya machear automáticamente sus contenidos protegidos con lo que suban usuarios, dándole distintas posibilidades desde pedir que se remueva ese video o pedir que se moneticen para ellos o de manera conjunta. Y se han ido desarrollando distintas herramientas también. A ver, los eventos en vivo son un problema, son muy difíciles, pero algo se trabaja y hay otras herramientas como el Content ID, que quizá lo escucharon nombrar, que también permite con determinados derechos identificar cuando se está pasando en un video, por ejemplo en YouTube, un contenido protegido y entonces ya acciona directamente. O sea que hay herramientas. Yo creo que es muy importante esta idea del partnership. Obviamente, depende del caso, va a ser más fácil, ¿no? Muchas veces va a ser ineludible recurrir a la justicia. En nuestros casos, con el sistema de Notice and Takedown, se puede ganar muchísimo tiempo, porque claramente una gran diferencia entre el offline y el online, por así decirlo, es la velocidad y la capacidad exponencial que tiene, ¿no? De una infracción hacerse terriblemente exponencial. Entonces, bueno, es importante que se sigan desarrollando este tipo de herramientas. Gracias, Estanislao. También hemos visto dentro de nuestra región latinoamericana los problemas que enfrentamos ante la falta de estos procedimientos de Notice and Takedown y que te lleva al Notice and Action, de ver cómo, con base en la normativa vigente que tengamos, cómo podemos defender los derechos de nuestros clientes como abogados en caso de que sean infringidos a través de las redes y cómo podemos utilizar lo que tenemos a nuestro alcance para lograr que los ISPs, porque Notice and Takedown es notificación y retiro. Muchas veces el retiro no es sencillo y entonces necesitamos de un bloqueo de acceso. Y entonces los jueces tienen que tener claro cuál es el DNS, cuál es la dirección IP, cuál es el URL, para poder saber cómo ordenar la medida cautelar, por poner un ejemplo, que es lo que nosotros tuvimos que hacer en Guatemala, para lograr bloquear el acceso. No es dar de baja, literalmente, sino es bloquear accesos a sitios que obviamente implica un trabajo constante y continuo, porque bloqueas un acceso y te surge uno nuevo. Entonces, ¿qué han hecho ustedes como firma para lograr, a través de la normativa que tienen, frenar esta continua infracción de contenidos a través de las redes, teniendo las herramientas que tienen ahora como región y como país? Gracias, Virginia. Creo que debemos partir de entender que los infractores operan en una situación de espejo, tanto en el mundo físico como en el mundo digital. Tenemos que entender que el mundo digital se convierte en un mapa de una estrategia legal.
Y cuando actuamos tanto en el mundo físico como en el mundo digital, el infractor ya no tiene dónde esconderse. A través de las redes sociales, de los marketplaces, hemos logrado identificar rutas de transporte de los productos falsificados, distribuidores, comerciantes, y accionar en contra de toda esta organización es lo que nosotros entendemos como un resultado positivo para nuestros clientes, y utilizar todas estas herramientas digitales para el efecto es una de aquellas. Considero que una parte importante también es la voluntad del cliente de poder luchar contra la piratería, porque muchas veces la piratería digital en cuestiones de mercado de productos es fácil de medir, pero en cuestión de contenido digital es difícil de medir porque no se sabe cuántos usuarios hay en cada página ilegítima y porque no siempre es la misma película o no siempre es el mismo partido de fútbol. Entonces es difícil de medir y por lo mismo para el titular de contenidos es difícil de entender cuál va a ser el daño a largo plazo y por lo mismo no es fácil que accionen. Sin embargo, Epson tiene una buena forma de medir porque están vendiendo un poco el tema directamente los productos al cliente. Entonces, ¿cómo hace Epson? Epson activa su mecanismo de lucha contra la piratería o la falsificación o la venta de productos infractores en línea. Sí es activo en el tema de voy por lo que sea, cero tolerancia. ¿Cómo haces para definir qué sí luchas y qué no? Bueno, quedan 8 minutos. Pensamos que íbamos a ser más expeditivos, pero no, nos costó. No, yo creo que como les decía anteriormente, para mí lo fundamental es priorizar. No se puede atacar todo, es imposible. Es infinito Internet. Con lo cual uno tiene que priorizar y con el negocio definir cuáles son las prioridades, cuáles son los mercados más importantes, dónde están las oportunidades de negocio, cuál es el porcentaje de participación de mercado genuino y demás. O sea, en definitiva es eso, es sentarse y entender dónde está la prioridad. No se puede atacar todo. Nosotros como caso de éxito les puedo decir que del online al offline tuvimos un caso muy reciente en Brasil, donde investigamos 8 meses a grupos que operaban en distintas plataformas y gracias a toda esa investigación logramos incautar o allanar, mejor dicho, más de 10 domicilios en 3 ciudades distintas al mismo tiempo, incautar mercadería en 4 fábricas y 2 depósitos, incluyendo maquinaria, producto terminado, insumos, por aproximadamente 1 millón de unidades. Con lo cual, se puede hacer el trabajo, no es fácil, pero se puede. Gracias, Juan. Yo creo que ya terminamos con las preguntas porque queremos dejar la oportunidad para ustedes de poder consultarles a nuestros panelistas lo que ustedes necesiten saber acerca de este procedimiento. Si les quedó alguna duda, si tienen alguna consulta, están abiertos los micrófonos para ustedes. Ahí está una pregunta. Gracias por su presentación y como siempre muy clara y elocuente y compleja por el tema. La pregunta sería si han tenido alguna confrontación o cuestionamiento en el proceso de acceder con temas de antitrust, porque al momento de proceder con el takedown, de alguna manera se está favoreciendo una de las partes. Perdón, Martín, no sé si creo que el micrófono no se está escuchando muy bien. ¿Se escucha mejor? Ahí sí. Sí. La pregunta es si han tenido alguna experiencia en este procedimiento y por la necesidad y los requerimientos que se tienen para proceder, al hacer el takedown, de alguna manera se está tomando una posición en favor de una de las partes. Y si esto genera problemas desde el punto de vista de antitrust o desde otra perspectiva paralela a la propiedad intelectual. Creo que la pregunta estaba dirigida en principio a mí, o por lo menos creo que puedo arrancar yo. La pregunta me parece muy interesante, por lo menos en mi experiencia y dentro de la región que yo cubro en Google, que es Hispanoamérica, no hemos tenido casos de antitrust o competencia por takedowns de propiedad intelectual, pero sí planteos
desde, como decía yo, sobre todo organizaciones de derechos humanos o vinculadas a la libertad de expresión, porque es cierto que también hay planteos abusivos, ¿no? O sea, quizá no hay tanta discusión respecto de los planteos en los casos donde realmente hay infracciones de propiedad intelectual, pero sí ha habido casos en los que se ha recibido planteos abusivos donde utilizando o pretendiendo utilizar la propiedad intelectual para dar de baja contenidos por otros motivos. Entonces, quizá la tensión está mucho más ahí, ¿no? Y por eso lo que yo marcaba, la importancia de no poner en cabeza tampoco ni de los intermediarios como de plataformas, ni en los ISP, que no dejan de ser empresas privadas, la determinación de un ilícito. Eso es algo que yo creo que en cualquier sistema de notice and takedown tiene que estar previsto. Creo que en el sistema americano está previsto en la forma en que uno tiene esta posibilidad quien inició la acción de apelar, y bueno, después está en el ejercicio responsable que haga cada plataforma o intermediario a la hora de ejercer este sistema. Por favor. Hola, muchas gracias por el interesante panel. Rodrigo Velasco de Alessandria, en Chile. Quería hacer una pregunta, Juan, quizás más política, pero me llamó la atención porque, bueno, dijiste de manera bastante perentoria que quizás el mundo de la controversia entre los titulares y las plataformas de e-commerce ya se había terminado y que básicamente eran aliados comerciales. Nosotros en Chile al menos hemos seguido presenciando muchas controversias entre los titulares, por ejemplo, de libros con Mercado Libre por la cantidad de ventas ilegales, con Alibaba, creo que incluso en la IACC, en que Alibaba era el sponsor oficial, mucha gente se cambiaba el ribbon del badge, porque muchas veces, claro, parecen estos brand protection programs muy voluntaristas, pero trasladan al titular de las marcas todo el trabajo administrativo de ir bajando link por link a cambio quizás de la venta de un servicio. Es decir, oye, te ofrezco mayor page rank con una página oficial, pero en definitiva plataformas como Shein, como Alibaba y el mismo Mercado Libre siguen lucrando de manera importante con la venta de productos falsificados. E incluso en el caso de Meta, en Chile acaba de haber un caso bien bullado entre Nestlé y el marketplace de Meta, en que están usando ciertas marcas comerciales, por ejemplo, de chocolates para vender drogas. Y nuevamente, o medicamentos sujetos a control de psicotrópicos específicamente. Y nuevamente, claro, se traslada al titular de la marca al decir, oye, tenemos un estupendo programa de brand protection, acá tienes una URL por cada una y vas completando un formulario y la vamos bajando 36 horas después de que se han vendido 2 toneladas de droga. No sé, ¿lo ves como algo que realmente terminó o un equilibrio que todavía se está dando entre los titulares y los e-commerce? No, bueno, te agradezco la pregunta. Quizá mi mensaje se malinterpretó, no quise, digamos, decir una cosa por otra. Obviamente el desafío está, por eso yo tengo trabajo y ustedes también. Pero lo que digo es que el enfoque o el paradigma hacia cómo hay que encarar este problema es más de la colaboración. Obviamente hay un montón de desafíos. Como dije anteriormente, hay muchas diferencias entre marketplaces. El procedimiento que tienen para hacer denuncias o para que los titulares podamos hacer denuncias va de muy rudimentario a muy complejo, lo cual de alguna manera también es una desventaja. Pero definitivamente hay productos ilegales, el tema de que afectación de la salud con medicamentos, insumos médicos y demás, que hay que seguir atacándolo. Obviamente que estoy de acuerdo contigo y de hecho acabo de decir que tuvimos una incautación muy importante en Brasil, justamente de la información que obtuvimos de vendedores online. Es súper complejo, pero creo que también hay que tener un poco esa mirada de que son, en muchos casos, partners comerciales, cuando antes no lo eran y antes todo era ilegal. Entonces, no sé si querés después lo seguimos hablando, pero creo que ese es un poco el mensaje que quería dar. ¿Alguna pregunta más? Tenemos tiempo para una preguntita más por si alguien necesita consultar algo. Si no, pues muchas gracias a todos por su atención y esperamos que haya sido de utilidad el panel y gracias a nuestros panelistas por compartir con nosotros.